Muy buenos días, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en este martes 19 de agosto. Les saluda Cecilia Navarrete y esta mañana me encuentro muy bien acompañada de David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales y quien precisamente viene a denunciar sobre la supresión de plazas docentes y por supuesto a brindar su postura ante la nueva ministra de Educación. Así que a nuestro invitado de este día desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días, un saludo al canal, a este espacio que nos permite llegar al magisterio salvadoreño. Realmente para Bases Magisteriales es un honor estar acá y poder dirigirnos al magisterio y a la población, a las comunidades educativas en especial, que son a quienes nos debemos. Así es, iniciamos de lleno con nuestro espacio de entrevista queriendo conocer cómo está la situación en el tema de la supresión de plazas y por supuesto cuáles son los centros educativos que más están siendo afectados. Bueno, para Bases Magisteriales ha sido de mucha preocupación el hecho de que el ministro saliente, ¿verdad?, haya dejado muy mal al Ministerio de Educación. Es durante la gestión de él donde se han vulnerado la mayor cantidad de derechos de los trabajadores de la educación, ¿verdad? Lamentablemente él era un tecnócrata que a su llegada al ministerio lo primero que hizo fue quitar de los centros educativos a los coordinadores de aulas informáticas, que eran el apoyo en cada uno de los centros educativos sobre este proceso. Contrario a que el presidente de la República, ¿verdad?, implementó con su equipo una estrategia de llevar la tecnología a las escuelas. Un ingeniero en informática es nombrado en el año 2022 como ministro de Educación y comete su primer error en haber retirado a más de 500 coordinadores de aulas informáticas. Ese fue el primer mal paso, decimos nosotros en buen salvadoreño, que dio el ministro. Seguidamente se vinieron haciendo una serie de cosas que han venido afectando al magisterio. Por ejemplo, se formaron mesas de trabajo que al final él nunca le dio seguimiento, ¿verdad? Dejó a mandos medios coordinando. También hubo muy poca comunicación con las organizaciones de los trabajadores, ¿verdad? Y el año pasado también se dieron unos despidos que aprovecharon que algunos directores departamentales lo que menos conocen es la ley de la carrera docente y cómo funcionan los organismos de administración. Y este año, ¿verdad?, se han dado despidos con, entre comillas, renuncias voluntarias. Hablamos también de despidos recientes. De los últimos despidos que Bases Magisteriales ha recibido la denuncia, ¿verdad?, de compañeros que fueron coaccionados, engañados para firmar una renuncia voluntaria, ¿verdad? Y eso se ha visto en los medios, ¿verdad?, el hecho de... Solo nosotros hemos documentado cerca de 15 despidos en los últimos días. El día viernes, justamente cuando nos damos cuenta, el día jueves por la noche del cambio del ministro, amanecen un compañero que tiene una condición especial de salud que debe ser protegido porque hay una ley que le protege a él, que había sido suspendido en algún momento, que no le han pagado sus salarios caídos de casi 5 años, ¿verdad?, de salario. En lugar de respetarle su trabajo por la condición de salud que también tiene, la directora departamental, que dicho sea de paso, se jacta de ser cristiana, y atropella principios cristianos y principios legales al suprimirle la plaza a ese profesor. Es el último del que hemos tenido conocimiento, ¿verdad?, allá en Sonsonate, por cierto. Es de hecho un trabajador de la Cruz Roja, él es maestro, pero también su tiempo libre lo dedica a servir en Armenia. Realmente nosotros creemos que esto debe de ser de conocimiento de un ministro de Educación. Es que por eso es que en las opiniones que se han vertido con esto si la ministra que viene es una capitana doctora, para Bases Magisteriales, como no está ideologizado ni casado con ningún partido,
hemos revisado incluso la misma Constitución, el artículo 221. A nosotros no nos quita como el sueño quién va a dirigir el ministerio. Nosotros lo que aspiramos es, ¿verdad?, que no se sigan suprimiendo las plazas de los maestros, porque a todas luces, yo lo he dicho en otros espacios, es decir, para que usted asuma un cargo debe de tener conocimiento de lo que va a hacer, sino mejor ser honesto y decir, no tengo las capacidades. Dirigir el Ministerio de Educación es un compromiso muy alto, porque se trabaja, ¿verdad?, para cambiar las mentes de las generaciones presentes y futuras. Y en los últimos años ha sido una situación que el magisterio ha pasado más, digamos, con miedo de trabajar. Hay compañeros que nos lo externan. Yo trabajo en la zona rural, visito la zona urbana también, y ahí en los más de 40.000 maestros un miedo a la situación de esta cuestión de despidos. Y miren, yo hago el llamado a los directores departamentales, a los directores de desarrollo humano, a los gestores pedagógicos. Deben de saber que ninguno tiene más atribuciones que lo que la ley le da, y en este sentido ya el artículo 86 regula, ¿verdad?, que ustedes son delegados del pueblo, no tienen más atribuciones, y el Código Penal ya establece cuáles son las sanciones para un servidor público que en el ejercicio de sus funciones haya violentado derechos de los trabajadores. Pueden ir hasta la cárcel, y para eso hacemos el llamado a los 15 compañeros despedidos que hagan todo el proceso de denuncia en la Fiscalía. A la misma Corte de Cuentas le estamos pidiendo que actúe de oficio, porque en las plazas que supuestamente se suprimieron, ¿verdad?, que ya, fíjese que antes de suprimir una plaza, primero debe de ofrecérsele al compañero 3 opciones de traslado, sin desmejorarlo. Así dice el artículo 25 del reglamento de la ley de la carrera docente. No, han aplicado de manera autoritaria una interpretación del artículo 36 de la ley de la carrera docente, pero se les olvida a estos funcionarios que los únicos que están de acuerdo al artículo 31 de la misma Constitución de la República, en su numeral 9, ya establece que los únicos que tienen la atribución de crear y suprimir plazas públicas son los diputados de la Asamblea Legislativa, y nosotros no hemos conocido un decreto que le dé esas facultades a ningún otro servidor público. Nosotros lo que estamos diciendo es, si un profesor ha incurrido en las faltas que están contempladas en el artículo 54, 55, 56 de la ley, o que es sorprendido, ¿verdad?, en flagrancia de un delito, pues se le aplica el artículo 60, la suspensión previa, y se lleva, es decir, es la Junta de la carrera docente la que tiene que hacer todo el proceso de destitución, o de hacer, digamos, de alguna medida, ver si el compañero incurrió en falta grave, suspenderlo definitivamente. De ahí no hay otro, no está en las manos de un director departamental. La única facultad que tiene un director departamental es que si digamos, el director de una escuela, en el ejercicio de su cargo de director, se le comprobase que no está, que está malversando fondos, que no está, digamos, trabajando de acuerdo a como la ley pide, se le quita el cargo, ¿verdad?, de director, y se deja como maestro. Esas son las únicas atribuciones. Mucho menos un gestor pedagógico, porque en el caso de La Libertad, por ejemplo, en el Centro Escolar Juan Higinio, que está en la Cordillera del Bálsamo, donde una profesora con 19 niños es apartada, le suprimen la plaza, porque supuestamente que el gestor, lamentablemente, desde el punto de vista nuestro, él no debe estar en ese cargo, porque a todas luces desconoce sus atribuciones, y las atribuciones de un gestor no es ir a decirle a un profesor, su plaza se suprime porque hay orden de arriba, porque se está reestructurando. El día viernes nosotros hemos tenido conocimiento de la publicación de un acuerdo ejecutivo, ¿verdad?, el acuerdo 15-1097 de fecha 8 de agosto, donde el ministro, antes de irse, por su incapacidad, el ministro Pineda,
fue a pedir un acuerdo ejecutivo para quitarle todas las funciones a las juntas y al Tribunal de la Carrera Docente y delegarlas en el Director Nacional de Desarrollo Humano. Eso lamentablemente sí vulnera los derechos y eso sí la población debe de conocerlo. Por eso es que nosotros aprovechamos el espacio para decirle a la nueva ministra que el primer paso positivo que debe de dar es solicitar que se derogue cualquier acuerdo que atente contra la legalidad, ¿verdad?, contra la ley de la carrera docente y hacer que funcionen las instituciones. ¿Esperan ustedes poder establecer mesas de diálogo con la nueva administración? Ese es el primer llamado que nosotros hacemos. De hecho, el día sábado nos hemos reunido organizaciones de la unidad magisterial para solicitarle audiencia de inmediato a la ministra, presentarle todos los casos de vulneración a derechos y, bueno, aprovechando esas competencias que tiene en el área de hacer cumplir la ley por ser una figura militar, ojalá y ordenase ese ministerio, porque al final están castigando a los en los niveles del ministerio, están castigando al magisterio, cuando mucha de la gente que llega a quitar maestros ni siquiera han agarrado un plumón a veces, pero se les hace fácil quitarlo. Vulnerar derechos de los maestros sin conocer el trabajo que se hace, miren, nos han desmotivado tanto que yo, por ejemplo, y varios de mis compañeros nos quedamos hasta altas horas de la noche haciendo que preparando un mural para un festival, pintando a veces la escuela, que se dañó un techo, ahí estamos a las 9, 10 de la noche, que viene una lluvia, uno se va a la comunidad, pero ahora yo les hago el llamado a los compañeros a cumplir su horario. Si no logramos nosotros que se nos respeten nuestros derechos, entonces difícilmente hay que dar más estamos sacrificando a la familia para que después nos castiguen despidiéndonos. Creo que eso no se vale y quienes conocen nuestro trabajo saben de que es cierto lo que decimos. Le damos más a las escuelas de lo que dan algunos funcionarios en el Ministerio de Educación, que a las 3:20 ya están listos para marcar con su rostro la salida. Eso nosotros realmente... no le voy a decir que no hay profesores que están esperando la hora de irse, sí los hay. Si algún profesor incurre en una falta, pues hay que lo procesen, pero que no llegue un gestor, porque ¿saben qué van a hacer? Empeorar las condiciones que tiene el sistema educativo y no crean que el magisterio nuevo que está entrando a dar un poquito más. Ustedes están vulnerando derechos a los compañeros para poner gente que en algunos casos son cercanos a los cargos que ustedes tienen, no para mejorar las condiciones de las comunidades. Así que antes de vulnerarle derechos a los compañeros, sepan que ya hay leyes que rigen el actuar de cada uno y que por eso le va a pasar las que le pasó al director departamental de San Vicente, a Aguilera, se lo cito con el apellido, que él, después de ser prepotente en sus funciones, bueno, hoy ha terminado en una escuela, le quitaron su cargo de director departamental. Miren, el director de Cabañas, lo apartaron en enero, y hoy le suprimen la plaza recientemente. El director departamental, lo mandaron a trabajar a una institución educativa y hoy le suprimen su plaza. Es decir, que el poder no es eterno, no se les olvide eso, porque después andar con la cabeza agachada por haber vulnerado derechos, y nosotros se lo vamos a decir con nombre y apellido a todos aquellos directores departamentales, ¿verdad?, que estén vulnerándole los derechos a los compañeros. Sigan los debidos procesos. Cuando hablamos de vulneración de derechos, vamos a hablar en la siguiente pausa comercial cómo ha sido el proceso también de la supresión de plazas, si los profesores han recibido indemnizaciones y por supuesto cómo afecta en el desempeño y por supuesto la educación, la calidad de educación que reciben los estudiantes. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. A usted, amigo televidente, le pedimos que no nos cambie, no sin antes recordarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión,
son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por seguir con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana pues ya disfruta junto a su familia su bendecido desayuno. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales y con quien está abordando el tema o está presentando su denuncia en cuanto a la supresión de plazas. Quisiera conocer también la situación de esos docentes, los despidos recientes que se han dado, si han recibido algún tipo de indemnización, si les han respetado ese derecho de poder recibir lo que en todo su tiempo pues han trabajado. Ninguno de los maestros a los que hemos atendido, en principio, reúnen el requisito básico para pensionarse. Y lo digo porque he visto en las redes a gente emitiendo comentarios, a lo mejor porque no conocen la ley. La ley que fue reformada en el 20 de diciembre del año 2022 sobre el sistema de pensiones, ya establece los requisitos bajo los cuales se debe de pensionar todo trabajador después de haber cumplido. El primer requisito es tener 25 años cotizados, ya sea con el Ministerio de Educación o que haya estado en uno privado. Y el otro requisito es, en el caso de las mujeres, tener 55 años de edad y 60 los hombres. Okay. Si han cumplido ese requisito, ¿verdad? Ellos pueden hacer, digamos, hay en la ley de la carrera docente ya beneficios del 287, era un decreto que se aprobó hace algunos años, que permitió que se reformase la ley de la carrera docente y se adicionara al artículo 36 varios numerales, ¿verdad? Entre ellos era la renuncia voluntaria. Si un profesor al cumplir los requisitos de pensión decide ya no continuar laborando, él tiene derecho, de acuerdo a la ley, a irse con 15 salarios, y si después de 2 años trabajados para el ministerio él decide ya no continuar y no reúne los requisitos para pensionarse, él puede hacer digamos uso del beneficio de 15 días de salario por cada año laborado. Eso, señorita, en ningún momento se le ha respetado a los compañeros. Es decir, que quien ha tomado la decisión ha violentado, primero, el derecho al trabajo. Segundo, no es la máxima autoridad para decirle a alguien sin un debido proceso, te quito, porque la mayoría el día 31 de julio, ¿verdad? El día que nos íbamos de vacaciones, amargaron su vacación a los compañeros. Por eso nosotros nos reunimos, ¿verdad?, el día 4 con ellos, debido a que con mentiras los llamaron a las departamentales que fuesen a ver. Algunos les decían que alguna licencia, y cuando llegan empiezan a coaccionarlos. Mira que hemos decidido reestructurar en tu escuela y si no renuncias voluntariamente te vamos a aplicar el 36 y te vas a ir con menos compensación por haber laborado para el ministerio. Entonces algunos hicieron números y firmaron de manera coaccionada la renuncia voluntaria. No han firmado de manera voluntaria. Por eso es que yo le reitero, señora ministra, usted debe de pedir un informe concreto para limpiar esa imagen que se tiene actualmente del Ministerio de Educación, pedir un informe completo de la forma en que se han despedido prácticamente a los compañeros a esta edad. Un profesor con 53 años, mire, lo más delicado, y para la señora ministra de Educación, ya tenemos nosotros en el artículo 30 de nuestra ley, el numeral 11C, establece para los compañeros que tienen alguna enfermedad crónica o incapacitante, ¿verdad?, las condiciones dice el literal del numeral del 11, que quienes padezcan de alguna enfermedad crónica o incapacitante no deben ser ni discriminados y deben de contar con los permisos para salir a sus tratamientos, y han despedido
y yo le cito, el compañero Pedro, que fue el último que despidieron en Sonsonate el día viernes, con una enfermedad, es decir, es discapacitado. Hay un profesor de Usulután también con problemas de salud, y a ellos les vulneraron el derecho. Vayan y lean y verán que han cometido un delito al haberles vulnerado los derechos a los compañeros, porque tienen el derecho de asistir. Ese es alguno de los problemas, porque algunos directores que son incapaces de cuidar el aula cuando el profesor va a una consulta, lo que hacen mejor es decirle, ponerle queja al gestor pedagógico y buscar la forma cómo quitarle su trabajo. En ese sentido, no ha habido el debido proceso para suprimir las plazas. ¿Y sabe cuál es lo más delicado? Que a estos profesores que les dijeron que por reestructuración del ministerio se iba a suprimir la plaza, señora ministra, ya hay en los cargos de estos compañeros, de los que dijeron que ya no había necesidad, ¿verdad? Porque es la única condición por la que se puede suprimir una plaza, por no reunir los requisitos, ¿verdad? Por no contar con los estudiantes, ¿verdad? Para poder ejercer, ¿verdad?, con ellos el proceso. De ahí no hay otra condición. La condición es que usted cierra, digamos, si va a cerrar una escuela, traslada el recurso de este profesor, pero ¿saben qué es lo delicado? Suprimen la plaza y aparece una plaza nueva. Esa no es una atribución de un funcionario. Están demostrando el total desconocimiento a la ley, y eso a la ministra le dejamos la tarea que revise quién cometió el error de dar esa orden. Nosotros no estamos en contra de que se haga una reestructuración, pero mire, que empiece por el mismo ministerio. Ahí tienen gente que pasa leyendo el diario, fumando en horas de trabajo, si se salen a los parqueos, que empiecen por el área, digamos, en el centro de gobierno está la oficina desde donde se dirige, ¿verdad?, la educación. Ahí empiecen haciendo una reestructuración, si hay que cumplir una orden de suprimir plazas por las indicaciones del Banco Mundial. Empiecen revisando que tienen pensionados ganando algunos hasta $2,000 en esos ministerios, y hagan la reestructuración ahí, pero no le violenten el derecho a las comunidades en quitarle al profesor, porque solo quien no haya ido a la escuela no entiende la importancia de que hay un profesor en la escuela. Revisen también. ¿Cuál ha sido el impacto social y a nivel educativo también? Hablamos acá de padres de familia, hablamos de los docentes, hablamos de los niños también. Hay una comunidad en la que se organizaron los papás, le dieron a conocer a la prensa que en ningún momento había una denuncia en contra de la profesora Iliana, se llama la maestra, viajaba desde Aguachapán a este lugar. ¿Cuál es el error que cometió la profesora? Haberle pedido a la departamental, que ya llevaba varios años, entiendo que como 19 años trabajando ahí, que la trasladara a un lugar más cercano, porque yo, que soy de esa zona, conozco perfectamente el transporte ahí, es bien complicado, y ya se había enlodado los zapatos, decimos los profesores. Si van a mandar a un profesor que se graduó ayer, que vaya a las comunidades y que dé un poquito más, que sepa lo que es llevar una libre sal, porque en esas comunidades no hay una tienda, ¿verdad? Pero no, están nombrando a todos los jóvenes en la zona urbana y a los maestros con algún problema de salud. Lo que hacen, mejor le suprimen la plaza al suplicarles que lo trasladen. Es decir, ninguno de los profesores que le suprimieron su plaza tenía falta, no estaba siendo procesado en las juntas. No le consultaron nada a la comunidad, el impacto para un niño. Imagínense que usted, sí dieron el visto bueno para que iniciaran las clases en el mes de enero con estos maestros, y a mediados del año le suprimen la plaza al maestro. El impacto que tiene en volver a acostumbrarse a un niño a un profesor nuevo, y sobre todo que sepa que de manera arbitraria le despidieron a su profesor. ¿Usted cree que va a estar con agrado? Hay mamás molestas en esas comunidades, y si no, revisen la prensa del día que llegó a ese cantón, porque se movilizaron ahí a tomar declaraciones de los papás. Yo les pudiese decir, bueno, era complicado el profesor o la profesora, pero si es complicado, si el profesor no cumple con el artículo 31 de la ley y con las atribuciones que tiene
en el 37 del reglamento. Para eso está la Junta. Eso hagan que funcione. Si ustedes tienen delegados incapaces en las juntas, ahí la Junta se integra por un delegado del ministerio, que debe tener las competencias, un delegado de los maestros que es electo por nosotros para defender nuestros derechos, para que se haga el debido proceso, no para que cubra cosas que no están, digamos, delitos de algún profesor, porque de eso tampoco vamos nosotros a decir que no pasan problemas, como no. Para eso, con la señora Cecilia Gallardo Decano, se crearon los organismos de administración, ¿verdad? Pero si no hay ninguno de los, digamos, de parte del profesor una falta gravísima, ustedes no tienen la atribución de suprimirle, y le han causado a la comunidad un gravísimo daño que todavía se puede enmendar si la señora ministra de inmediato pide que quede sin efecto eso y que se le siga el debido proceso. Bases magisteriales no está pidiendo que se cubra a quien ha cometido una falta, pero sí que se le siga el debido proceso, y ni estuviésemos nosotros en estos espacios, ¿verdad? Porque no es nuestro objetivo de gastar. Bases magisteriales tomó una decisión firme desde tiempos de arena, de no ser apéndice de ningún partido político. Por eso es que a nosotros les molesta algunas organizaciones que no nos alineamos a ellos, porque decimos lo bueno y decimos lo malo de lo que sucede. Muy bien. En el tema de la carga laboral, ¿cómo se está manejando? Es decir, muchas veces la supresión de plazas pues se da con una plaza nueva, pero en otras ocasiones se da un lapso de que no hay quien cubra a ese profesor a quien se le ha hecho una supresión de plaza. Pues fíjese que el conocimiento que tenemos casi en todos los lugares donde se suprimió la plaza, imagínese que usted le suprima a un profesor de matemáticas a esta altura del año, es la plaza, pero aparece un nuevo que se graduó hace 2 años, o porque no tenemos conocimiento de que la haya asumido otra persona, como 2 o 3 días estuvieron sin maestro. Es decir, que nunca, que mintieron, porque la plaza sí era una necesidad. Las supresiones se han hecho con otro objetivo. Y ¿cuál es, según ustedes? Uno, los maestros a los que despidieron no estaban organizados en ningún sindicato o asociación de maestros. Okay. O sea, buscaron que eran vulnerables a violentarles sus derechos. 2, se fueron a las zonas rurales, donde creen, bueno, este ministro que solo se paseaba por escuelas de algunas zonas urbanas, que muy poco tuvo comunicación con el magisterio, y cuando llegó de una manera chantajista, que nos reunió en San Salvador, por sectores nos fueron reuniendo, pero demostró ser realmente incompetente en el cargo y permitió toda esa vulneración, toda la violación a derechos, que se cometiesen acciones arbitrarias, ¿verdad? Y así no va a funcionar la educación. Para que la educación funcione, primero deben de crearse las condiciones, ¿verdad? ¿Qué debería de tener un profesor en enero? Todo su material didáctico. ¿Qué deberían de ser los gestores? Estar guiando el proceso de formación de los maestros. Pero no, la mayoría hoy estamos más preocupados porque papelitis, actas, pero lo que menos se ha hecho es realmente dedicar un espacio. Porque es mentira que la planificación que estamos haciendo una vez al mes logra cambiar, ¿verdad? Sino, al contrario, sí hemos tenido un espacio para hacer reflexión. Miren, hay maestros, y se lo digo de manera personal, por ejemplo, yo este año para mí ha sido un avance haberme formado en la cuestión del uso de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos toda la disposición de aportar, y eso se lo dejamos claro a la ministra. En nuestra organización estamos claros que independientemente quien dirige ese ministerio, lo que queremos es, en principio, que respeten el trabajo que hacen los profesores, ¿verdad? Que si hay algún profesor que está haciendo mal las cosas, pues síganle el debido proceso, porque nosotros no lo vamos a cubrir, más que a exigir que él es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario, ¿verdad? Pero de ahí acompañen el proceso, vaya a las comunidades, vea todo el trabajo que haga un profesor, y se acordará, señora ministra, que nunca hemos pedido algo que no sea lo básico que necesitamos para que la educación funcione. Muy
bien, con esa información nos vamos nuevamente a pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro acompañada de David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales y quien está denunciando supresión de plazas. Y quisiera conocer además cuáles son las propuestas, las soluciones que plantea Bases Magisteriales para que la educación no sea afectada. Bueno, el primer llamado que le hacemos a la ministra es que de inmediato cese la represión que han ejecutado en las últimas semanas algunos directores departamentales con sus equipos de trabajo, ¿verdad? Bueno, le voy a volver a citar el caso de Sonsonate. Esa señora que trabajó en una escuela que generaba incluso problemas, según la información que nos han pasado, llegó al cargo y llegó a chantajear a los profesores, hasta quiere que como ella... que se vistan como ella dice. Llegó al colmo que a los profesores de educación física les ha regulado la forma en que el vestuario que van a usar para hacer la educación física, desconociendo también ella que ni todas las escuelas tienen profesores de educación física. Nosotros le pedimos a la ministra que cese toda esa represión, que se respete el Estado de Derecho, que se respete la legislación escolar. Y yo creo que en la medida que se respete la ley de la carrera docente, volverá a funcionar los organismos de administración. De ahí, este decreto que hemos conocido nosotros el día, que se los dejo a los compañeros que lo quieran, digamos, tener, del diario oficial, del tomo 448, publicado el viernes 8 de agosto, donde aparece este acuerdo 15-1097. Miren lo delicado que es. Estas funciones que le han designado al director nacional de desarrollo humano, o a quien dirija esa función, a partir de este acuerdo puede firmar y autorizar los acuerdos relativos a movimientos de personal docente, que eso sí ellos lo han autorizado cuando se pone a disposición a un maestro, ¿verdad? O a trasladarlo. De ahí sobre el tema de las licencias, destacamentos, traslados, permutas, nombramientos de cualquier tipo, cargos de administración superior, ascensos de categoría y nivel, suspensión previa, suspensión de plaza, renuncia, despidos, inhabilitación. Esto son las funciones de las juntas de la carrera docente, ¿verdad? Ellos ahora le dan este poder a alguien, un poder absoluto a alguien para que, violente toda lo que es la legislación escolar. Yo les hago el llamado, miren, si no ha habido una reforma a la ley de la carrera docente, no pueden ustedes pasar, o sea, a todas luces es una violación a la ley. Por eso le pedimos a la señora ministra, de manera muy respetuosa, se lo hacemos como bases magisteriales, y también aprovecho que el día de ayer lunes hemos presentado una petición de audiencia a la ministra. ¿Con qué objetivo? Reabrir las mesas de diálogo que teníamos, que fue un acuerdo que se sacó el día 18 de octubre del año 2024. Esas mesas son tres. Uno es la mesa de legislación, donde se estaba viendo justamente este tipo de acciones. Ahí se deben de tocar todos estos temas. Estaba la mesa pedagógica, donde se está viendo todo lo de la reforma, porque si no, señora ministra, por muchas amenazas que hagan y esta vulneración a derechos, ¿usted cree que puede entrar una reforma educativa a la escuela o en la cabeza de un profesor cuando su preocupación es que lo van a dejar sin la comida de su familia? No entrará una reforma educativa de esa manera, bajo amenaza, no entrará. Entonces nosotros
le pedimos a usted audiencia para solicitarle que de inmediato, ¿verdad?, se haga que funcione esto. Segundo, la mesa salarial, que en la mesa salarial lo que estábamos pidiendo era el respeto al artículo 33 de nuestra ley. Ya está regulado que cada 3 años se revise el salario. Le acaban de subir el salario mínimo a los trabajadores, ¿verdad? Y a nosotros que compramos el plumón, que en alguna, bueno, hasta el gas compran mis compañeros en la escuela. La parte los papás nos regalan el subsidio y entre todos ponemos para complementar en la compra del gas. Lo hacemos con mucho cariño, pero estamos viendo que no se está valorando nuestro trabajo. En ese sentido, sí, Bases Magisteriales exige el respeto a nuestra labor, ¿verdad? Y que la ministra dé su primer paso positivo reabriendo las mesas y girando todas las órdenes que haya que dar para que no se siga vulnerando, ¿verdad? Porque eso sí es una preocupación. Y recuerden, somos más de 40,000 maestros y yo sí hago el llamado a los maestros. Hoy más que nunca lean la legislación, toda la parte de la legislación, para que tutelen sus derechos. Los profesores que han tenido supresión de plaza han decidido interponer denuncias, han decidido acercarse a Bases Magisteriales. Hemos orientado y algunos ya iniciaron la semana pasada. De hecho, vamos a hacer todos los esfuerzos porque les acompañe un abogado experto en temas laborales, ¿verdad? Pero yo creo que esto, si la ministra tiene la voluntad, ¿verdad? Nosotros lo dijimos de manera personal y como gremial, celebrábamos el hecho de que al ministro tuvieron que haberlo quitado en la primera semana que estuvo, estuvo como ministro interino, porque él demostró desde que entró realmente desconocimiento total de la educación. Así que por los que puedan opinar distinto a nuestra organización, que respetamos el punto de vista de cada uno, nosotros estamos, creo que más que contentos que se haya dado el paso de quitar a este señor y con la expectativa de que la nueva funcionaria haga su trabajo apegado a la ley. Y si ella lo hace, nosotros emitiremos opinión en el camino, pero no podemos emitir opinión como hemos visto en algunos medios, de manera negativa de alguien que no conocemos. Y como Bases Magisteriales, ustedes tienen planteado ciertas políticas educativas que se deberían priorizar en la nueva administración. Sí, de hecho, pedirle a la ministra que vea cómo o acelere los procesos de construcción de las escuelas, ¿verdad?, que están ya en proceso, ¿verdad?, porque los niños se están viendo muy afectados y van a paso de tortuga en algunos proyectos. Y miren, para un niño que lo saquen de su escuela, esté en una iglesia, esté con otra escuela, es bien difícil ese proceso de cambio. Nosotros entendemos, ¿verdad? Las escuelas no se van a hacer en un día, es mentira, salvo que sean prefabricadas y se pongan ahí, se instalen. Pero sí estamos muy de acuerdo en el hecho de que se vayan reconstruyendo. Si hay escuelas que tienen algunas casi 100 años, ¿verdad?, y no han sido intervenidas. En ese sentido, creo que todo lo que vaya en beneficio de la tecnología, el que nos regresen a los coordinadores de aulas informáticas ahora, a los más de 500 que quitaron, para que sirvan de apoyo, porque ¿sabe qué le está sucediendo a los niños que les han dado la computadora? Cuando se les daña algo o la bloquean, tienen que ir hasta un complejo educativo que es donde les dan el mantenimiento. En muchos lugares son de difícil acceso, son distantes al lugar de donde el niño estaba. Pero si un niño baja de la cumbre, le cito un pueblo que se llama Tepecoyo, en la zona de la cordillera. Si él baja yo trabajé en una escuela que caminaba 9,5 kilómetros, llega al pueblo y todavía ahí tiene que desplazarse hasta la zona de la Claudia Lar, donde está el lugar la gente prefiere que ya no use la computadora. ¿Y en qué le afecta al profesor? El proyecto de Fiction Express, Read Along y Fiction Starter, que son proyectos muy bonitos. Nosotros, quienes los conocemos, sí felicitamos esa estrategia de lectura, porque
es leer gratis. Cuando usted y yo estudiamos, teníamos que ir a comprar las obras Clásico Roxil y de otras editoriales para leer. Hoy no. Hoy los niños hacen su test, pueden en esa estrategia platicar incluso con el que ha escrito el libro, ¿verdad? Los días viernes salen las publicaciones, pero si no tiene el recurso bueno el niño, si estuviese ese coordinador de aula informática donde antes estuvo, se nos facilitaría llevarlo cerca de este niño, ¿verdad? Lo demás, pues que le pedimos al ministerio es que haga una formación, pero de verdad. En principio, que los encargados de currículum y de evaluación en el ministerio tengan claro las indicaciones que le van a dar al magisterio. Segundo, que ya no se sigan promocionando de manera masiva a los estudiantes, que se revise esa parte de la ley, ¿verdad? Porque si no se sintoniza eso, si no se le devuelve la autoridad al maestro, y no una autoridad para que golpee e insulte. Yo sí invito, si en alguna de sus escuelas hay un profesor que le maltrata a un niño, pues eso, vayan a hacer el proceso a la Junta. Que no sea a través de una plataforma Salve, que ha sido injusta, la forma en que a veces de manera anónima denuncian a alguien, lo suspenden, lo dejan sin comida. Y mire lo que sucedió estos días. Hemos visto la noticia del profesor del centro escolar del complejo educativo Alberto Maferrer de Santa Tecla, ir a morir a la cárcel en estos días, porque él tenía como una bacteria, según lo que los medios manifiestan. Antes de aplicar una suspensión previa, se debe de tener claro, ¿verdad? Si no se le ha encontrado de manera infragante al profesor, no puede ser detenido de manera arbitraria. A él debe de hacerse primero el procedimiento para condenarlo, porque si no estamos llevando de manera injusta a personas a que se expongan en una cárcel o a que pierdan su trabajo. Ok, David, con esta información nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambien porque ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y hemos llegado al final de este espacio de entrevistas con quien estuvimos hablando, David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales, quien va a presentar en estos momentos el mensaje que tienen como bases magisteriales y por supuesto si hay una posible propuesta para que el Estado pues pueda reducir el gasto público sin tener que afectar a los maestros. Bueno, nosotros creo que el primer llamado que le haríamos al señor presidente, a la comisionada presidencial y a la ministra de Educación, ¿verdad?, es que se revise de manera justa y legal cualquier proceso de supresión de plazas. Y si en algún momento hay que agotar esa vía, pues que se revise a aquellos trabajadores que andan con pensiones arriba de los $1,000, porque también la población debe de conocer que con la reforma del año 2022, a los profesores que estaban medianamente bien, con pensiones arriba de $700, les aumentan el 30% y casi llegaron a $1,000. Y había algunos optados, que le llamábamos antes con el sistema de pensiones, que de 1,000 pasaron a 1,300. Pero me pongo como ejemplo, el día en que yo me pensione con esta reforma, si yo saqué el 25% de mi ahorro, me va a quedar una pensión de 304. Es decir, yo le voy a mantener con el Fondo de Garantía Solidaria la pensión onerosa a cualquier otro trabajador y a mí me condenaron a una pensión de hambre. Que se revise eso y que si es necesario que se sacrifique entonces, que algunos trabajadores, ¿verdad?, según ellos no se necesitan o es orden del Fondo Monetario, que empiecen por arriba y no al revés, porque todos las plazas suprimidas, a estos compañeros se van a quedar los dos que tenemos enfermos, sin salud, sin el derecho a bienestar magisterial, porque automáticamente no se habían pensionado, no pueden estar cotizando después de 2 meses que les hayan cesado. Entonces, que se respete la institucionalidad, que se respeten los organismos de administración
y que acompañen al profesor. Yo creo que en esa medida nosotros vamos a agotar las mesas de diálogo, pero también al magisterio que se mantenga atento, que de no poderse abrir las mesas tendremos, no tenemos miedo de hacer, ¿verdad?, cualquier acción. No es el objetivo tampoco amenazar o algo, sino que si nos tocan la comida tendremos que reaccionar. Muy bien. David, quiero agradecer infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana y poder exponer estos temas ante la población salvadoreña. Lo esperamos nuevamente para seguir debatiendo este tema tan importante. No, gracias a ustedes por hacer público un problema que han querido ocultar de la vulneración a derechos. Así que en nombre de Bases Magisteriales y del Magisterio agradecemos que nos den estos espacios para que la población que razona, que comprende y que no está polarizada, esta sociedad está polarizada, pero que no está ideologizada, entienda que lo que hay que decirlo se debe de decir en el momento oportuno. Muchas gracias. También a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos, por supuesto, en una próxima emisión de su espacio de entrevistas de Enfoque.